Bueno, el problema que tenemos acá a continuación dice de esta forma. Una grúa de 3.000 kilogramos de masa, acá está la masa, de la estructura de la grúa, soporta una carga de 10.000 kilogramos, como se muestra en la figura, ¿ya? Acá. La grúa se articula sin fricción y descansa contra un soporte uniforme en B. Encuentre las fuerzas de reacción, o sea, en A y en B. No sé si se logra apreciar, pero hay una letra B. En este caso, acá tenemos reacción en A desconocida. Solamente sabemos que debiese haber una reacción en A hacia arriba, ¿no es cierto? Pero acá en B y en A vamos a suponer que las reacciones están hacia adentro, ¿ya? Así como se muestra. Entonces veremos las condiciones, ¿no es cierto?, de equilibrio que existen acá. Vamos a empezar a ver la condición de sumatoria de momentos, es decir, o sumatoria de torque. Creo que en este caso lo estamos viendo como sumatoria de torque, igualado a 0. En este caso tenemos todas las fuerzas distribuidas acá. Y en este caso debemos fijarnos en el punto donde va a empezar a rotar esto, que va a ser en ese punto. Llamaremos a ese punto O, donde está activada la fuerza A hacia acá y también la fuerza A hacia arriba, que esa fue la que faltó en el esquema. Pero no importa, porque esas fuerzas las vamos a anular en este caso, porque vamos a realizar la rotación en ese punto, o el intento de rotación en este caso. Tenemos la fuerza peso 1, que es la que actúa a través del centro de masa de la ¿cómo se llama?, de la grúa, y la fuerza peso 2, que es el peso que está tratando de elevar la grúa en estos momentos. Están las distancias, ¿no es cierto?, desde el punto O hacia la fuerza aplicada, que es la fuerza B, y desde el punto O a cada una de las fuerzas, ¿ya? Y recordemos que esa fuerza A hacia acá y hacia arriba se desprecian porque ahí va a estar aplicado el torque que estamos calculando. Al aplicar la sumatoria de torque igual a 0 en este punto, ¿ya?, tenemos lo siguiente. Si estamos en ese punto y al aplicar cualquier fuerza hacia acá, cuando está girando hacia ese lado, es decir, hacia acá, va a estar contrario a esa flecha, por lo tanto va a ser negativo. Es decir, estas dos fuerzas peso van a ser unos torques negativos. En cambio, desde ese punto hacia acá, esa fuerza verde que está ahí, esa flecha verde, lo va a rotar así. Y si nos damos cuenta, tiene el mismo sentido de rotación que indica el positivo. Por tanto, sería un torque positivo. Pero un poco antes de aplicar eso que son los torques, vamos a ver cuánto vale esa fuerza peso y esa otra fuerza peso y reservar en la parte superior los resultados. Ya. La 1, vamos a decir que es una masa de 3.000 kilogramos, la cual va a ser multiplicada por la aceleración de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y eso nos va a dar el resultado correspondiente a esa fuerza peso. Esa fuerza peso vale 29.430. Eso sería newton. En cambio, la fuerza peso 2 va a ser en este caso los 10.000 kilogramos. También se multiplica por la aceleración de gravedad y obtendríamos la fuerza peso 2. En este caso sería 98.100 newton, como se puede apreciar ahí. Entonces, de esta forma obtendríamos los dos resultados correspondientes a las fuerzas pesos. Ahora que tenemos definido lo que son las fuerzas pesos con sus valores correspondientes, podemos trabajar acá en la ecuación que se va a formar con el torque aplicado a ese punto. Dijimos que esa flechita que está ahí, esa fuerza, va a hacer rotar todo este sistema hacia acá. De hecho, esa es la fuerza que mantiene el equilibrio en el sistema. Entonces, esa fuerza la vamos a llamar B. Esa fuerza B
se va a multiplicar, en este caso, por el brazo, que es de 1 metro. Ya. Los otros torques van a ser negativos. Este tiene una fuerza peso 1, que es ese valor, la cual está siendo aplicada en un brazo de 2. Se entiende que está en metros, ¿no es cierto? Y la otra, la fuerza peso 2, que sería esta, está aplicada en un brazo de 6 metros. Se entiende que eso está en metros. Y eso va a ser igual a 0 en esta ocasión. Como ve, es la única variable desconocida. Técnicamente podemos despejar esto pasando todos esos elementos hacia ese lado, ¿no es cierto?, de la igualdad, dejando b por 1 es exactamente igual a 2 W1 más 6 W2. Ya. Entonces ahora el 1 puede pasar dividiendo. Entonces va a quedar 2 por W1 más 6 por W2. Todo eso dividido en 1. Entonces, al reemplazar, sabemos que ese 2 está en metro. Serían 2 metros por W1, que vale 29.430 newton, ¿no es cierto? Y también sabemos que ese 6 son 6 metros, que son esos 6 metros de acá, por, en este caso, los 98.100 newton. De esa forma. Y todo eso dividido en 1, que en sí es un metro, que recuerden que corresponde a ese metro que está ahí. ¿Ya? Entonces, al resolver lo que está en la parte superior, quedaría de la siguiente forma. 2 por 29.430 más 6 por 98000, que esos son 98.100, ¿no es cierto? Y eso da el siguiente valor numérico. Bueno, no tiene sentido dividirlo por 1 porque va a quedar el mismo número, obteniendo en sí el resultado que hemos anotado ahora a continuación. Bueno, una vez que tenemos ese valor, que es el valor de esta reacción acá, podemos realizar la sumatoria de fuerzas en los diferentes ejes. Veamos un esquema en relación a eso. Bueno, acá tenemos la fuerza AX, es decir, la fuerza en el punto A. Estamos suponiendo que está hacia acá y está hacia arriba. Esta sí o sí tiene que estar hacia acá porque es la única forma de mantener el equilibrio del sistema, como lo vimos anteriormente. Y este tiene que ir sí o sí hacia arriba porque tiene que sostener todo el peso, porque todo el peso está hacia abajo, ¿no es cierto? En este caso. ¿Ya? La primera condición de equilibrio dice sumatoria de fuerzas en el eje Y. El eje Y son las fuerzas verticales. Tenemos esa hacia arriba y estas dos hacia abajo. Entonces vamos a decir que hacia arriba son positivas. Entonces, como esta está hacia arriba, es positiva, y estas dos son hacia abajo, serían negativas. Entonces, a partir de ello, vamos a decir que el ahí es positivo, mientras que las dos fuerzas peso son negativas. Estas dos fuerzas peso que están ubicadas acá, y eso tiene que mantener el equilibrio. Como buscamos la componente A, y en este caso, ahí, eso va a ser igual técnicamente a la suma de estas dos, pero hacia el otro lado de la igualdad. En este caso estaban negativas, deben anotarse con su signo inverso, que en este caso es positivo. De esa forma que pueden apreciar. Bueno, al reemplazar serían en este caso los 29.430 newton más el otro que son 98.100 newton. Bueno, al sumar ambas cantidades obtendremos el resultado. Daría un resultado de 127.530 newton. De esa forma se obtiene este resultado correspondiente a esta componente, que es la componente ahí. Ahora solamente falta la componente AX. Para ello debemos hacer sumatoria de fuerzas en X. La otra condición dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. En este caso, si sumamos todas las fuerzas en el eje X, sería el AX
y el B, y ambas al sumarlas tiene que dar 0. En este caso, como son las dos únicas fuerzas hacia acá, no podría ser que esta fuerza tendría que ser técnicamente hacia allá, o si no va a dar un signo negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta fuerza va en dirección contraria, perdón, en sentido contrario, porque tienen la misma dirección, ¿no es cierto? El sentido es el contrario. Ya, entonces como su sentido es contrario, ya, una vez solucionado el errorcillo, ¿no es cierto? De que el sentido es el contrario, no la dirección, ¿ya? Dejar bien claro eso. Entonces, esta va en este sentido, que es positivo, ¿cierto? B es positivo, pero AX es negativa. Y eso va a ser igual a 0. Entonces llegamos a la conclusión de que AX es igual a B. Entonces el mismo valor que vale B vale AX, que es 647.460 newton. Ese sería también el resultado de AX, ¿ya? Porque ambas tienen la misma dirección, pero su sentido es contrario. Y de esa forma hemos terminado en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Chao.